Hola, soy Sammy. En este video te contaré cómo conseguí mi nueva PC, para mejorar mis animaciones de Country Valles, y sí, si te preguntabas, todo este video fue hecho en la nueva PC Juas, así que dicho esto, comencemos. Entre mayo y junio de 2024 estaría buscando nuevas laptops para reemplazar mi actual laptop. Sí, no pasó ni un año desde que compré mi laptop, y ya quiero cambiar la laptop. Joder, la razón de esto era sencilla, algunas especificaciones de mi laptop eran limitadas, como la memoria RAM, procesador y gráfica. Todo esto era muy limitado para hacer vídeos con realismo, y tenía que bajarle la calidad, aunque no tanto, a los vídeos que hacía. Pero un día, mientras le decía a mi padre sobre esto, él, aunque no me acuerdo exactamente lo que dijo, algo así me dijo: sería más favorable comprarte una PC para tus cosas. Entonces, desde ese día, que no sé cuándo fue, empezó el interés en adquirir una PC. Pero hubo un problema. En ese tiempo no me gustaban las PC, y preferiría por mucho las laptops. La razón: era muy fácil mover la laptop a cualquier lado. Sí, otra vez. Pero como pasó el tiempo, en julio decidí que la laptop se puede llevar a cualquier lado, pero la PC tiene más ventajas. ¿Sabes qué? Mejor me voy por la PC. Entonces desde julio empecé a ver cómo poder armar una PC yo mismo, porque había escuchado que era mejor armarla por ti mismo que prearmada, así que investigué mucho y para septiembre ya sabía sobre todo de los componentes que necesita una PC, pero no nos adelantemos mucho. La idea original de comprar la PC era por partes, es decir, comprar cada componente que necesitaba la PC para funcionar, y el lugar era Mercado Libre. Sí, no bromeo, en esa tienda compré mi dispositivo Alexa y mis audífonos muy sanos Juas, en fin, igual no todo iba a ser en Mercado Libre, investigaba en Amazon y en AliExpress para ver cuál me convenía mejor comprar, pero hubo problemas. En algunas ocasiones, cuando investigaba un componente y lo guardaba, este simplemente después de unos días desaparecía y ya no se podía comprar. Esto me pasó muchas veces en Mercado Libre y en Amazon, pero en este último solo fue que no se podía enviar a donde yo estaba. Exacto, hablo de este era en julio de 2024 los componentes que elegí para mi nueva PC, que costaba alrededor de los $2.400. Sí, no estoy exagerando, con eso me compraba una casa o también 853 licencias premium de Minecraft Juas. Teniendo en cuenta lo que pasaba en Mercado Libre, tuve que cambiar los componentes que elegí previamente. Con el paso del tiempo bajé el presupuesto de la PC a unos $2.100. Todavía sigue costando mucho Juas luego de $1.900 y finalmente a $1.700. Pero Sammy, todavía sigue estando alto el presupuesto. Pero todo cambiaría en octubre de 2024, cuando me iban a pagar lo necesario para comprarme la PC. Estaba nervioso porque no sabía cuánto me iban a pagar, pero 2 días después llegó el dinero y alcanzaba para toda la PC. Vamos. Después cambié varios componentes, como el procesador, la placa madre y la tarjeta gráfica. Inicialmente, había planeado comprar la PC en Mercado Libre y todo parecía ir bien, hasta que, nuevamente, mi padre me comentó algo como: sería mejor idea averiguar, por ejemplo, aquí en la ciudad, o ir a Bogotá a locales autorizados. En ese momento me sentí un poco molesto porque yo quería la PC ahora mismo, pero pensándolo bien, sería una buena idea. Entonces desde ese día, empezamos los dos a buscar información por todas partes. Mi padre cotizaba en algunas tiendas por WhatsApp y yo le proporcionaba información adicional. Y al día siguiente, después de varias horas, encontramos una empresa llamada Tauret Computadores, les mostramos la PC que queríamos por WhatsApp, y de paso, esta era finalmente la PC que, al fin, sería así. Entonces, de negociar todo el día, llegamos a que la PC costaría $1.675. Adicionalmente cambiaron el gabinete, la refrigeración y el almacenamiento, pero no importaba porque después me gustó esta decisión.
Finalmente, el 25 de octubre de 2024, hicimos el pago por transferencia bancaria y ellos armaron la PC por nosotros. ¿Recuerdan que originalmente yo quería armarla? Y finalmente, el 28 de octubre llegó el día que tanto habíamos esperado. Después de meses de esfuerzo, subiendo vídeos cada 3 días para reunir el dinero necesario y tras más de 4 meses de espera, por fin era hoy. Aquí está una imagen de cómo venía empacada la PC. Ignoren la maleta de mi hermana. Lo primero que apareció al abrir el paquete fueron las cajas de los componentes, como la tarjeta gráfica y la fuente de alimentación. Comencé a preocuparme por si no venía armada, pero seguimos desempacando y llegamos a la caja del gabinete. Era pesada y difícil de sacar, así que la volteamos sobre la cama, y con ayuda de mi padre la fuimos retirando lentamente. Entonces me di cuenta de que podía ver la tarjeta gráfica y la placa madre, y entonces dije: está armada XD. Luego de recibir todo lo que habíamos negociado, la PC venía con Windows 11 instalado y, como extra, Office gratis, aunque, sinceramente, ¿para qué quiero Office? Venían otras cosas, como el Photoshop, pero nada más relevante. Colocamos la PC en el escritorio, conectamos todo y la encendimos. Y listo. No podía creerlo, al fin tenía una PC. Estaba emocionado, y así fue la historia de cómo alguien pasó de usar una laptop a conseguir una PC para que realmente valga la pena, convirtiéndolo en una gran inversión que nos va a durar varios años. Y bueno, ese fue todo el video de hoy, gracias por verlo de principio a fin y por el apoyo de cada uno de ustedes en estos meses. Sin más que decir, nos vemos en el próximo video. Bye. Listo, video terminado. Oh, pero miren, si es el mismo Minisami. Ah, listo. Oye, Minisami, ¿qué te pareció el video? Sammy, mejor no preguntes porque soy más de celular. Maldito fue. Él está bien, solamente le dio un huevo dosis. ¿Ah?